¿Qué tal, queridos amigos? Me protejo un poco los ojos por instrucciones del doctor. Nada más eso, ¿eh? No piensen ustedes que estoy haciendo de histrión como acostumbran en las mañaneras, por ejemplo, todos los días. Quiero comenzar señalando la manera en la que actúa la Cuarta Transformación en general. No solo el presidente de la República, del que ya nos hemos ocupado tantas veces, sino en general la estructura de la Cuarta Transformación. Primero, en 2012, inauguran la línea 12 del metro y comienzan los señalamientos acerca de que los materiales utilizados no son los mejores y que además hay excedentes en los gastos. En 2013, ya con Marcelo Ebrard Casaubon fuera de la jefatura del gobierno del entonces Distrito Federal, comienzan las investigaciones y se dan cuenta de que la suma de lo que había costado la obra se había elevado considerablemente de 115,000 millones de pesos a 125,000 millones de pesos. Esto es 10,000 millones de pesos más que había administrado para su patrón, el entonces secretario de Finanzas, el que fue secretario de Finanzas durante la época de Marcelo, nada menos que Mario Delgado, actual dirigente nacional de Morena. Vean ustedes el vínculo. El delfín del presidente, Marcelo Ebrard, había colocado o colocó a su más preciado colaborador para que llevase adelante todo lo que se refiere al financiamiento de la gran obra de Marcelo Ebrard, la línea 12 del metro. Pero se dijo también que había inconsistencias en la estructura, que había fisuras, que había grietas, que había desniveles. Y por eso en 2014, hasta 2014, al ver que no funcionaba bien la línea 12, se tuvo que cerrar y comenzaron las acusaciones en contra de Marcelo Ebrard. Ya era presidente de la República el miserable Enrique Peña Nieto, que aprovechó la ocasión para fustigar al actual canciller mexicano. ¿Qué hizo? Quiso defenderse ante la Cámara de Diputados, no lo dejaron porque llegó sin previa cita, esto fue el argumento que se manejó, y le cerraron las puertas en las narices, como se las habían cerrado a Vicente Fox cuando pretendió rendir su último informe de gobierno y se acabó con el ceremonial que existía hasta entonces, en el que el presidente acudía al Congreso de la Unión a rendir su informe y no solo a presentarlo. Ahora ya es más cómodo para todos ellos, para todos los que siguieron Calderón, Peña y López Obrador, dar un mensaje en Palacio Nacional ante una cáfila de secuaces, empresarios y políticos que les son afines y que son aplaudidores profesionales. Pues bien, ahora resulta que después de mucho tiempo, de varias semanas, meses diría yo, de que algunos de los ciudadanos que viven en el trayecto del metro, de la famosa línea 12 del metro, empezaron a llamar a la jefa de gobierno, dejarle mensajes, Claudia Sheinbaum, diciéndole que veían con temor el hecho de que ya había muchas grietas, muchas fisuras en la estructura del metro y que además los desniveles hacían saltar las vías, saltar los vagones de las vías. Esto parecía terrible y sin embargo nunca se atendió. Ahora el líder del sindicato del metro aduce que desde el 2012 advirtieron que los vagones del metro adquiridos en Francia a una empresa francesa con alto cargo para el erario público mexicano no coincidían con el tamaño de las rieles. Es decir, desde 2012 era evidente que iba a suceder una tragedia, puesto que lo más elemental es que si las
rieles construidas no coincidían con el ancho de las ruedas de los vagones, pues esto iba a colapsar de una manera u otra y no se corrigió el problema. Tardó un rato largo, más de 8 años, en que se diera el caos. 8 años que reinaron bajo la impunidad tanto el señor Marcelo Ebrard como su sucesor inmediato, que además resultó ser poco menos que un absoluto inútil, y la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Miguel Mancera, Claudia Sheinbaum, se pasaron todo este tiempo ignorando los problemas que se veían venir en el metro de la Ciudad de México. Y ahora todos se conduelen de la tragedia. El presidente de la República dijo hoy en la mañana, nada menos, y verdaderamente da hasta vergüenza repetirlo, que eran cuestiones de politiquería barata cada una de las protestas que se están elevando de tono por las muertes ocurridas, por los heridos que son frutos de la brutal negligencia oficial. Ahora resulta que el presidente de la República, para abrazar a su canciller, como lo ha hecho con todos los criminales señalados durante su administración, siempre hablamos de la punta del iceberg, que es Manuel Bartlett, pero también de los que han sido señalados una y otra vez como despilfarradores, como elementos que se han hecho ricos de la noche a la mañana. Zoe Robledo, Irma Heréndira Sandoval, esposa que es del estadounidense Jack Anderson, al que le han dado una gran cobertura y un gran espacio en la Cuarta Transformación, porque es de los disque periodistas que se asumen como partidarios fervientes de la misma, como otros que sirven también de testaferros porque les dan una subsecretaría de comunicaciones que ya no tiene a su hijita, la señora Jalife, por ejemplo. Y ahora pues ya están así como negociando alguna otra posibilidad para seguir medrando del presupuesto, a pesar de que dicen este tipo de personajes que tienen tanto dinero que no tienen necesidad de corromperse, pero se corrompen por un cargo público, se corrompen por colocar a sus hijitos en los mejores espacios políticos. Así son las cosas en este sistema. Fíjense, ya para terminar, hace unos días tuve ocasión de encontrarme con una señora ya de edad y me dijo: quiero hacerle ante usted una denuncia ciudadana. Le dije, bueno, pues yo no soy autoridad, simplemente soy periodista. Pero dígame, mire, yo represento a una empresa, me dio los datos, que estuvo siendo proveedora de algunos materiales para el antiguo aeropuerto, ahora se dice antiguo aeropuerto, de Texcoco. Y me obligaban a facturar con un 20% de sobreprecio. Y ese 20% se determinaba de la siguiente manera: el 12% iba a parar a manos de los líderes sindicales, de todos los sindicatos que estaban imbuidos en la obra, pero el 8% restante iba directamente a manos del que era secretario de la Defensa Nacional. ¿Se acuerdan de él? Salvador Cienfuegos Cepeda. Y ese sobreprecio del 20% se lo distribuían galantemente. Pues bien, de acuerdo al proceder de los que forman la Cuarta Transformación, ahora entiendo por qué se utilizó la base militar de Santa Lucía como sucedánea del aeropuerto de Texcoco, que cerró definitivamente. Se arguye que como iban a dejar de cobrar su porcentaje por las obras de Texcoco, se les dio a estos que conforman la base militar todas las posibilidades para desarrollarse y hacer de Santa Lucía un aeropuerto comercial, aunque tuvieran que mejorar, o mejor dicho,
reacomodar el espacio aéreo mexicano de la Ciudad de México como consecuencia de los riesgos que conllevaba mantenerlo como estaba y con un costo que no han dado a conocer, negándose además el hecho de que sí se reacomodó el espacio aéreo mexicano. Y para que no hubiera duda, se dejó en manos del ejército no solo la construcción del inmueble, sino también la administración del mismo. Así que el 8% que estaban recibiendo por el aeropuerto de Texcoco se convirtió en un 100%, vistas las cosas, hacia el aeropuerto del Cerro. Le digo del Cerro porque hay un cerro ahí que se interpone para la hora de los aterrizajes y de los ascensos. Esto es muy grave, pero todavía es más grave el hecho de que el propio secretario de Comunicaciones, al que después de sus declaraciones han arrinconado, no lo corrieron como él creyó que iba a ocurrir, pero sí lo anularon, Jorge Arganis, haya dicho que no se explica cómo se han hecho a un lado a los ingenieros civiles y a la Secretaría de Comunicaciones, que es la que tendría que estar al frente de las construcciones estelares de este gobierno, Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, para entregárselas al ejército. Pues ya lo saben ustedes, todo se trata de las prerrogativas soterradas y subterráneas que maneja el gobierno federal encabezado por López Obrador para tener muy contento al ejército. Por alguna cosa será, porque desde luego combate contra el narcotráfico no lo hay. Lo único que se sabe es que de repente sueltan al Güero Palma para volverlo a atrapar apenas sale de la prisión, sin cargos, nada más porque la fiscalía pretende decir que hay todavía delitos que perseguir. Los delitos a perseguir son que el presidente López Obrador quiere mostrar como baraja de victoria el hecho de que está combatiendo el narcotráfico, manteniendo a un viejo rehén en la penitenciaría. Así es como se está gobernando a México. Pobres de aquellos que no lo entienden y están dispuestos a revalidar el 6 de junio a un gobierno que nos ha fallado descaradamente. No voten por Morena, lo vuelvo a repetir. Voten por cualquiera, pero no por Morena. No revaliden a este régimen. No traicionen al país. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.